La sesión de hoy nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Pues un día lleno de reacciones después del anuncio de Donald Trump. Alfredo, ¿cómo se muestran tanto el peso mexicano como el dólar canadiense después pues de estas acciones que toma el gobierno estadounidense de imponer aranceles al acero y aluminio, el posible impuesto del 25% a autos importados y también a la negociación del Telecan que sigue en curso y que pues ahora parece que se estancará más de lo que ya estaba? Sí, yo creo que es lo que se denomina esa tormenta perfecta en la que ha caído el movimiento de los mercados en México, en donde, por un lado, pues el acuerdo preliminar que se tenía o se esperaba para mayo, pues finalmente no se da. Viene ahí justamente pues ya el efecto de Estados Unidos de imponer aranceles al acero y aluminio y trae consigo, bueno, pues sí, presiones al alza en las divisas. En el caso del peso mexicano, evidentemente traemos ahí un movimiento de alza interesante, pero si quieres iniciamos en primera instancia con el dólar canadiense. El dólar canadiense ha traído consigo un gran periodo de consolidación desde el 2016 a la fecha. Ahí en esa primera flecha, en la parte superior, tiene el nivel máximo que alcanzó cercano a 1.45 dólares canadienses por dólar americano. En la segunda trae alrededor de 1.35 y posteriormente, bueno, pues vino procesos de apreciación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, el dólar canadiense desde el punto de vista técnico está en un punto muy importante y muy probable de rompimiento al alza, es decir, salidas arriba de 1.31 dólares estará llevando en primera instancia a esos niveles de 1.35, pero el objetivo indudablemente será buscar el máximo que llegó a tocar de 1.45. Esto significa depreciaciones que pudiera tener durante las siguientes semanas, durante los siguientes meses, así que lo que vemos es una debilidad del dólar canadiense pase a las próximas semanas sin lugar a duda. En cuanto al peso mexicano, también vimos interesante, ya lo comentabas temprano, alcanzó niveles de nueva cuenta alrededor de 20.04, 20.05, de ahí observa algunas pequeñas tomas de utilidades, pero cierra fuerte alrededor de 19.93. En ese sentido, el mismo escenario de alza, estamos viviendo un movimiento, desde luego, por muchas afectaciones en general, pero que técnicamente trae consigo formaciones técnicas, formaciones avaladas por promedios móviles, desde luego, por conteos de Elliott, entre otras cosas, que lo van a llevar a que en junio estemos justamente por arriba de esos 20 pesos y se esté desarrollando muy probablemente entre los 20 y los 21 pesos previo a las elecciones presidenciales del 1 de julio. Pero además, ¿cómo se ve en el tipo de cambio en años electorales? Esta es la gráfica que hemos venido presentando semana a semana. Decíamos, entre abril y junio deberá venir un rebote importante en el tipo de cambio, porque así lo ha manifestado en años electorales el mercado cambiario. Este año no ha sido la excepción, pero lo que vemos es todavía un potencial de alza o de depreciación que pudiera tener el peso mexicano. Indudablemente, el estatus de las elecciones, de las encuestas electorales, sin duda estarán generando nerviosismo adicional a lo que hemos estado viendo por el lado del TLC, por el lado de estos nuevos aranceles que se tienen. ¿Cuál es un poco la expectativa? Pues sí, que estemos entre 20 y 21 pesos en junio, operando básicamente quizá dentro de un mercado ordenado, pero básicamente en antesala a las elecciones presidenciales del 1 de julio. Bien, Juan Francisco, y la semana pasada platicábamos sobre el precio del petróleo, el West Texas Intermediate, que había llegado a acumular en el año un crecimiento del 20%, y tú nos presentaste una gráfica que mostraba pues una resistencia muy importante alrededor de los 73 dólares. De acuerdo con tu análisis técnico, ¿crees que la fuerte caída que presentó el precio del crudo durante la última semana podría continuar extendiéndose o más bien se trata de un ajuste momentáneo?
Claro que sí, Susana. Como bien comentas, pues la semana pasada veíamos que los 72, 73 dólares representaban una referencia de resistencia muy importante. Hasta ese momento no sabíamos si podía perforar dicha resistencia, y de hacerlo, pues comentábamos que podría continuar con el alza hacia niveles de 80 dólares. Ya hoy sabemos que pues el precio del petróleo ha venido registrando caídas importantes. De hecho, si consideramos el máximo de la semana pasada y el mínimo de esta semana, podríamos estar considerando una caída ya del 10%, esto desde los niveles cercanos a 73 dólares y los mínimos que hemos visto alrededor de 65 dólares ya para esta semana. En ese tema nosotros pensamos que podríamos estar todavía dentro de un canal alcista en los precios del petróleo. Sin embargo, podríamos inclusive en algún momento salir de dicho canal de alza. Por el momento, pues pensamos que esta baja va a continuar extendiéndose. En principio vemos soportes importantes alrededor de los 60, entre 60 y 58 dólares, en donde todavía podríamos ver vigente esta tendencia alcista. En caso contrario, en caso de perforar por debajo de 60 o 58, pues ahí sí ya estaríamos hablando de escenarios más bajistas que pudieran colocar a los precios del petróleo primero en 50 y en un caso extremo inclusive en 45, que son los mínimos que habíamos visto hacia mediados del año pasado. También es importante señalar que los precios del petróleo, desde que hicieron mínimos hace un par de años en los 26 dólares, han venido repuntando y acumular un alza casi del 180% con los máximos de 72. Pensamos que por el momento es muy prematuro pensar en un cambio de tendencia. Todavía habrá que perforar niveles de soporte más bajos para poder considerar dicho escenario. Sin embargo, nosotros pensaríamos que pues estamos viendo un punto de inflexión, o vimos un punto de inflexión la semana pasada en los 73 dólares, y ahora empezaremos a ver un cambio de tendencia que buscará, como te comentaba, en primer lugar, soportes alrededor de entre 60 y 58 dólares. Bien, y Alfredo, vemos que mayo fue un mes pues muy negativo para el mercado mexicano. ¿Cómo se percibe la evolución de junio previo a las elecciones y con el anuncio también de hoy de las imposiciones a los aranceles, además de una visión mayor, no solamente del mes de junio? Claro que sí, Susana. Bueno, en años electorales el índice de precios y cotizaciones pues mantiene una tónica pues relativamente de cautela un poco en los primeros meses, pero mayo, como se ve ahí en la siguiente gráfica, siempre ha sido un mes muy negativo para el mercado. Quizá eventos previos a este tema electoral, algunos escenarios en donde se a la expectativa un poquito del potencial que pudiera tener el mercado en función del resultado electoral, yo creo que no deja de ser un tema. Como comentas, pues mayo registró una caída de más del 7%, en el año acumula retrocesos del 9,5%, y si lo comparamos estrictamente con la tasa libre de riesgo que hoy tenemos del 7,5%, la verdad es que no hay mucho que decir para el mercado accionario todavía. Pero junio se presenta diferente, es decir, estas caídas pudieran ser antesala quizá a movimientos especulativos que se pudieran tomar durante el mes de junio. Quizá algunas acciones, sobre todo triples A's de gran sustentabilidad, de estructuras financieras sólidas, pudieran generar algunos movimientos de rebote técnico en el mercado. Sin embargo, bueno, lo que sí vemos es que, a diferencia de otros años, estamos dentro de un movimiento correctivo importante que pudiera darse además con el resto de las bolsas. Pero junio en particular pensaríamos diferente, con un pequeño rebote técnico que pudiera tener el mercado, independientemente de que pudiera en un inicio todavía alcanzar algunos niveles menores a los actuales. En la siguiente gráfica tenemos ahí justamente un movimiento ya de mayor plazo, prácticamente del 2008 a la fecha, en donde vemos en la parte baja pues que prácticamente estos cierres de estos días, 44.600 puntos, pues mantiene ya en línea sobre un canal ascendente. Sin embargo, bueno, pues la ruptura de pudiera llevarlo o acelerarlo en primera instancia a los 44,000. Nuestro punto de vista es que alrededor de los 42,700 puntos, medido también en términos de dólares, el mercado pudiera retornar y volverse muy atractivo. Así que bajo este escenario, pues vemos todavía un inicio difícil, pero que seguramente durante el mes de junio tendremos sorpresas positivas en el mercado, por lo menos rebotes técnicos interesantes que se pueden aprovechar previo al día de las elecciones, y sobre todo ver
si hay un cambio en el modelo económico. Eso va a ser trascendental desde el punto de vista de inversiones, con visión de 1, 2, 3, 4, hasta 5 años muchas veces en los portafolios de inversión. Bien, se nos acaba el tiempo, pero Juan Francisco, brevemente, durante los primeros 5 meses del año se ha comentado mucho sobre el impacto del Telecán y por supuesto las elecciones en el tipo de cambio, y hemos observado que este ha fluctuado entre los 18 y 20 pesos. Bajo una perspectiva global y con base en tu análisis técnico, ¿qué tanto ha influido también la fortaleza del dólar en la depreciación del peso? Bien, Susana, pues sí, como comentas, hemos visto una apreciación del dólar index más o menos del 7-8% durante las últimas semanas y desde que tocó mínimos en febrero, y ese pues es parte de lo que hemos visto también en el efecto del peso, del tipo de cambio del peso frente al dólar, el cual se ha depreciado el peso más o menos un 12%. Entonces digamos que el dólar ha explicado en un 7-8% esta depreciación del 12% en el peso dólar. Además, pues en las gráficas podemos ver cómo las expectativas que tenemos en la parte técnica del tipo de cambio, así como comentaba Alfredo en el dólar canadiense, vemos también que el euro, la libra y en particular el dólar index están mostrando escenarios de posible rompimiento de tendencia bajista, y esto podría, pues como ya sabemos, impactar al dólar index y llevarlo a niveles primero de 98 y posteriormente a niveles cercanos a los máximos que vimos el año pasado, y en ese tema pues vemos que esto podría continuar impactando al tipo de cambio peso dólar, el cual tiene objetivos alcistas, el primero ya muy próximo en 20,30, el siguiente en 21, y ya en caso de rompimientos por arriba de los 21 pesos, pues estaríamos hablando de objetivos en los máximos que vimos hacia enero de 2017 en 22 pesos, y luego pues un primer objetivo alcista o por arriba de ese nivel hacia el 23,50. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Estaremos monitoreando, por supuesto, muy de cerca estos indicadores del tipo de cambio. Muy buenas tardes.